Como saben, este curso se preparó para guiar las medidas de supervisión de la fortificación de arroz. Se preguntarán, ¿cuál es el objetivo del módulo ¿Por qué fortificar? La fortificación del arroz tiene el poder de influir positivamente en la salud de las personas que viven en su casa, en su vecindario y en todo el país. Sin embargo, como todas las iniciativas de éxito, la fortificación del arroz requiere el apoyo colectivo de personas informadas, apasionadas por el tema y comprometidas a largo plazo. Al final de este módulo, espero que estén bien encaminados para convertirse en defensores de la fortificación del arroz, si aún no lo son. Así que, aprendamos juntos. Recordemos que los micronutrientes son vitaminas y minerales como el ácido fólico y el hierro que el cuerpo necesita en pequeñas cantidades. A pesar de esta mínima ingesta, son vitales para el desarrollo humano, la prevención de enfermedades y el bienestar general. La mayoría de los micronutrientes no se producen en el cuerpo, por lo que deben consumirse. Las deficiencias de micronutrientes pueden provocar daños visibles e irreversibles en el organismo. Aquí ven algunos ejemplos de consecuencias clínicas probadas por deficiencias graves. La deficiencia de vitamina A, por ejemplo, puede provocar manchas de Bitot y a la larga ceguera si la persona no se diagnostica ni trata. La deficiencia de yodo puede provocar bocio, que es básicamente un agrandamiento de la glándula tiroides. Y la deficiencia de vitamina D puede provocar raquitismo o debilitamiento de los huesos. Si no se trata, pueden ocurrir deformaciones esqueléticas. Sin embargo, incluso sin signos clínicos externos, las deficiencias de micronutrientes pueden causar otros efectos nocivos en el organismo. Por ejemplo, la deficiencia de vitamina A aumenta el riesgo de contraer una infección. Tengan en cuenta que los números de las imágenes son de las fuentes que se enumeran al final de la presentación. Dentro de un minuto veremos una breve historia personal sobre Francesca, una mujer que nació con espina bífida. La espina bífida es un defecto congénito que se produce en torno a los 28 días después de la concepción, cuando el tubo neural del embrión no se cierra correctamente y deja expuestas partes de la médula espinal y los tejidos circundantes. La espina bífida está asociada a factores genéticos, como antecedentes familiares de este defecto congénito, y a factores ambientales con niveles bajos de folato materno durante las primeras semanas de embarazo. Las complicaciones de la espina bífida varían en función de la gravedad de la apertura del tubo neural, pero pueden incluir líquido en el cerebro, pérdida de la función vesical e intestinal y cierto grado de parálisis. El consumo de ácido fólico, una forma de vitamina B9, antes y durante los primeros meses de embarazo disminuye el riesgo de que una mujer tenga un hijo afectado por un defecto congénito del tubo neural. Sin embargo, muchos embarazos no son planificados y muchas mujeres no toman suplementos de ácido fólico con regularidad. La fortificación de los cereales básicos con ácido fólico, por lo tanto, proporciona un nivel de protección para los embarazos no planificados y para los embarazos que se producen donde la atención prenatal y el acceso a los suplementos son limitados. My name is Francisca, and I'm born with a spina bifida. We are 8 in our family. I'm second born. Yeah, but they are all okay. They don't have any disability. I grew up in a village, back in a remote place, back in Samburu. It was really a place that nobody don't understand about what disability means. They don't have any information about disability. So they just believe that I'm a curse, you know. In our culture, they just put a poison, some poison, and then they soak, and then they give a child who was born with a disability so they can kill. So when my mother found that I was to be killed, she ran away with me. I just went to school like a normal child, but it was really hard because the school was far. It's really hard for me to walk. I don't have friends in school. No one understands me. I was really leaking, all wet because I don't have any bladder control.
so nobody really want to sit with me. When I was teenager, I was fed up because nobody loves me. My family was going for a wedding, and there's my cousin who was getting married, and I was just left in the house. They didn't want me to go with them. So that was really sad for me. I was thinking like, why? Why me? You know, why they left me at home? Because I have a disability. So I always like just left alone. Yeah, so it was really hard for me to remember that day when I was at home and people just go and left me at home. So I was saying, I think that's better for me to die. I think my grandmother was right. It's better for me to die than to live, because living in this life is as a hell. So I tried to take a poison twice, but I didn't die. One of my uncle came to Bible school, and that time he came and just see about Kijabe and then meet some doctors. He came and told my dad that there's a hospital. I think we can take Francesca there. I was sitting to wait for Dr. Bransford to come. I didn't know Dr. Bransford, so just waiting for the doctor to come. I had an infection with my legs, you know, it's really infection and, you know, a lot of pain. So he came and see my leg, and then he saw my back, and I was wondering, now who told me that I have a problem in my back? Because I didn't tell him. I didn't know what's the problem. What's the problem of my urine, so you know, my incontinence, or the problem of my leg. I didn't know. So when he came and told me about spina bifida and about my problem with the legs and the bladder and all, and I was so excited to meet him because he told me the things I didn't know. So the Bransford introduced me to another doctor called Dr. Kimberly, and they told me that they're going to teach me how to do CIC, how to empty my bladder. My life changed completely. The first time I used it, I emptied my bladder and I became dry. I see that I can live a normal life. They showed me the love of God because they loved me, they're encouraging me, and I thank God because my dad came to the Lord. My father got saved, came to the Lord, and even my brother, even my sister. When I came to Kijabe, and then I was really transformed. I can be able to empty my blood. I can be able to be dry, even to walk around. I can be independent. I work and get salary and have the house. At time I say, oh, so I can even date. I can get somebody. So I date my husband, and then I got married. And the first time when he told me that I love you, I was like, what? I said, do you know that I have a disability? I said, yes, I know you have a disability, but I love you the way you are. I'm praying for God to give me children. Yeah. Yeah. But God has a plan. And, it's really amazing. I think I will be dead now. Because of all of those infection, all those problems I had, maybe I will be dead. So I thank God when I came to here and meet Dr. Bransford. He's a father to me because he's always there for me. If there's no better kids and there's no Dr. Bransford who can help those children, I think many children can die. I'm praying God to give us somebody who can help those children, because we really need somebody like Dr. Bransford who can be able to take that, vision and help those children. Because there are so many children who are suffering in Africa, especially in Kenya, just in remote place, who can help them. So I'm really praying God to give us somebody who can be able to help. El objetivo principal de los programas de fortificación de alimentos es mejorar la ingesta dietética de vitaminas y minerales entre la población de un país. Con el tiempo, los programas de fortificación proporcionarán mejoras en el estado nutricional de la población. Esto significa, por ejemplo, que en el país habrá menos mujeres en edad fértil con deficiencias de vitamina A y, en consecuencia, menos de esas mismas mujeres contraerán infecciones. Quizás piensen, hay muchas opciones para mejorar el estado nutricional, como comer una variedad de alimentos, tomar suplementos y utilizar micronutrientes en polvo.
¿Por qué un país elegiría poner en marcha un programa nacional de fortificación? Buena pregunta. A continuación, expondremos algunas razones. Una de las principales ventajas de la fortificación de los alimentos es que los consumidores no tienen que alterar sus hábitos alimentarios para recibir los beneficios. La harina, el maíz y el arroz fortificados pueden utilizarse en las mismas recetas que sus homólogos no fortificados, lo que permite a los consumidores beneficiarse mientras consumen alimentos tradicionales que disfrutan. En segundo lugar, en muchos países el arroz es un alimento básico que incluso las personas más pobres consumen a diario o varias veces al día. Por lo tanto, en los países con programas nacionales de fortificación de arroz, cabe suponer que la gran mayoría de la población tiene acceso al arroz fortificado y lo consume. Sin embargo, la accesibilidad suele ser un factor limitante para los suplementos y los micronutrientes en polvo, debido a la disponibilidad y el costo. Lo mismo ocurre con los productos frescos, dependiendo de la viabilidad de la tierra y de la estación del año. En tercer lugar, la fortificación de alimentos tiene el respaldo de entidades de renombre como la OMS, UNICEF, el Programa Mundial de Alimentos, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades y organizaciones sin fines de lucro. Y en cuarto lugar, hay que considerar el costo de no fortificar. La anemia, que a menudo se atribuye a la deficiencia de hierro, dificulta el desarrollo cognitivo de los niños y la productividad laboral de los adultos. Cuando se considera el alto porcentaje de ciertas poblaciones que se ve afectado negativamente por la anemia, es preciso comprender que la carga económica que tienen esos países es considerable. 3 países han comparado los costos de añadir ácido fólico a la harina con los costos de tratar a personas con espina bífida. Cada estudio mostró un ahorro neto significativo en gastos sanitarios cuando se previene la espina bífida. Observen que se tratan de ahorros anuales, por lo que cada año de fortificación produce estos ahorros netos. Observen también que se trata de estimaciones conservadoras. El estudio de Chile solo incluyó los costos de reparación quirúrgica y rehabilitación hasta los 22 años. El estudio de Sudáfrica calculó 3 veces los costos previstos durante la infancia. La cifra de Estados Unidos es la más alta porque tiene en cuenta los costos durante toda la vida y valora el tiempo que los padres dedican al cuidado de los niños con espina bífida. Aún así, los autores del estudio estadounidense señalan que utilizaron supuestos conservadores. Los programas nacionales de fortificación de arroz pueden arrojar resultados similares. Ahora que ya conocen algunos antecedentes sobre las deficiencias de micronutrientes y la fortificación de los alimentos, pasemos a algunos casos de éxito. En primer lugar, un estudio de caso sobre la tiamina y el beriberi. La tiamina es una vitamina B que contribuye al funcionamiento de los sistemas cardiovascular, nervioso, muscular y digestivo. La tiamina puede obtenerse de muchas fuentes alimentarias, como la carne vacuna, la levadura de cerveza, las legumbres, la leche y los cereales integrales. Como ocurre con otras vitaminas del grupo B, el organismo almacena muy poca tiamina. Es necesario consumir tiamina a diario o corremos el riesgo de agotarla y sufrir graves consecuencias clínicas. El beriberi está causado por una deficiencia de tiamina. Existen 4 subtipos: seco, húmedo, cerebral y gastrointestinal. Las personas con beriberi seco se ven afectadas predominantemente por reflejos anormales junto con una disminución de la sensibilidad y debilidad en piernas y brazos. El beriberi húmedo se caracteriza por síntomas neurológicos y problemas cardiovasculares como taquicardia, edema y a la larga insuficiencia cardíaca congestiva. Las personas con beriberi cerebral tienen problemas de confusión mental, de vista, de presión arterial y de coordinación muscular. El beriberi gastrointestinal se asocia a náuseas, vómitos y dolor abdominal debilitante. En 1986, el médico holandés Christian Eijkman llegó a Java, una isla en Indonesia, con un objetivo: investigar el beriberi. Su búsqueda se centró inicialmente en los gérmenes más que en la nutrición.
Aparte de los humanos, los pollos son uno de los únicos animales que padecen beriberi. Así que, para empezar su investigación, Eichmann consiguió un corral. Inyectó a una parte de los pollos con muestras de sangre de pacientes con beriberi. Curiosamente, al cabo de unas semanas, todo el corral empezó a mostrar signos de lesiones nerviosas. Eichmann consiguió más pollos y los puso lejos de los demás, pensando que la causa era un patógeno transmitido por el aire. Al cabo de un tiempo, los nuevos pollos permanecieron sanos y, extrañamente, los pollos enfermos empezaron a mejorar. Lo que Eichmann acabó descubriendo es que casi un mes antes de que las aves desarrollaran daños nerviosos, se alimentaba regularmente a todos los pollos con restos de arroz blanco del hospital. Sin embargo, recientemente se había contratado a un nuevo chef que se negó a dar el arroz de lujo a los pollos y en su lugar les daba arroz integral. Fue entonces cuando desaparecieron los daños nerviosos. En 1895, a estos mismos hallazgos en las prisiones del país, llegó el amigo de Eichmann, A. G. Borderman. Descubrió que los presos que recibían y comían arroz integral en sus comidas presentaban notables menos casos de beriberi que los consumidores de arroz blanco, 1 de cada 10,000 frente a 1 de cada 39, respectivamente. Se llegó así a la conclusión de que un factor anti-beriberi en el arroz integral impedía que los presos y los pollos presentaran signos de beriberi y también curaba a los que presentaban síntomas. El factor anti-beriberi resultó ser la tiamina, descubierta a principios del siglo XX y sintetizada posteriormente por el Dr. Robert R. Williams. Más tarde, el Dr. Williams desempeñó un papel decisivo en un experimento de fortificación de arroz a gran escala que tuvo lugar en la provincia de Batam, una parte de Filipinas. En aquella época, Filipinas estaba muy afectada por el beriberi. Era la segunda causa de muerte después de la tuberculosis pulmonar y la mayoría de víctimas eran bebés. Se eligió a Batam por su aislamiento, las condiciones económicas y agrícolas similares de la población y la mortalidad inusualmente alta por el beriberi. La existencia de una única carretera en la provincia hacía relativamente fácil controlar el movimiento del arroz, o eso pensaban los investigadores. La provincia se dividió en dos zonas, una de control y otra experimental. Un estudio clínico de referencia mostró que el 13% de las 12,800 personas examinadas padecían beriberi al inicio del programa en 1947. También se obtuvieron las tasas de mortalidad del año anterior de la fortificación de arroz. Aquí se ven dos gráficos. El de la izquierda representa las zonas experimental de Batam. El de la derecha representa la zona de control de la misma provincia. Ambos gráficos muestran la tasa de mortalidad por beriberi por cada 100,000 habitantes. El arroz fortificado se introdujo en todos los municipios de la zona experimental el 1 de octubre de 1948. La mortalidad por beriberi disminuyó un 67.3% entre el grupo experimental en el primer año del programa. Se salvaron 111 vidas. Durante ese primer año, el arroz fortificado se filtró entre el 20 y el 34% de los hogares de la zona de control. Al año siguiente, cuando el arroz fortificado se introdujo formalmente en algunos municipios de la sección de control, allí también el beriberi empezó a disminuir rápidamente. En 1949 se realizó un segundo estudio clínico. Casi el 90% de quienes habían presentado síntomas de beriberi en un principio se habían recuperado. Este fue uno de los primeros estudios que demostró el enorme potencial de la fortificación del arroz para proteger y mejorar la salud de las poblaciones. El doctor Reinaldo Martorell de la Universidad Emory compartirá ahora una experiencia de Costa Rica, país que ha reducido la anemia ferropénica mediante la aplicación en curso de un programa de fortificación de múltiples alimentos. I'm Reinaldo Martorell. I'm a professor of nutrition at the Department of Global Health at Emory University. I have worked in nutrition for about 35 years. Anemia is a very low concentration of red blood cells, and its causes are many. About half of anemia worldwide is caused by iron deficiency. In some countries, genetic abnormalities like sickle cell are causes of anemia, but again,
about half of all anemia is due to iron deficiency. Anemia is a very important problem in public health. It has many consequences, and a key consequence is the result of the shortage of red blood cells. And red blood cells deliver oxygen to all organs and tissues. And so if you have anemia, it means you're not getting enough oxygen, which means you feel tired, you feel lethargic, your capacity to do work is also impaired. And another consequence is that anemia can cause impairment of child development and learning. So this is an important issue that has long-term consequences for individuals and societies. It increases the risk of mortality in women at childbirth, and this is due to an interaction between anemia and hemorrhaging. A normal woman might tolerate some bleeding, but if the woman is anemic, particularly severely anemic, any amount of bleeding will cause death. Costa Rica is a small country in Central America. It's really a pioneer in food fortification. It's been fortifying, for example, wheat flour for quite a long time. It currently fortifies a basket of foods, a variety of foods including sugar, salt, flours, wheat and corn. Together with colleagues from Costa Rica, we conducted an evaluation of the food fortification program in Costa Rica. Several years ago, Costa Rica improved the quality of the iron that was being added to wheat flour and to corn flour and to milk, and began using compounds that were well absorbed. And we looked at a national survey, and we were able to compare the prevalence of anemia in both women and children before and after these changes were made, and found there was a remarkable reduction. In women, anemia was reduced from 18 to 10%, and in children from 19 to 4%. So there was evidence of a strong impact due to the fortification program of Costa Rica. There are important lessons that Costa Rica provides for other countries. In some countries, the compounds that are being used to fortify foods with iron are not very good compounds, and they may want to take a look at the program in Costa Rica and think about what they might do to improve that aspect. They also need to look at dietary surveys to see if the foods that are being fortified are being consumed by the population that is a priority population in order to reduce anemia. And they can also look at the monitoring system that Costa Rica has, and also at the design of the evaluation that Costa Rica used. I think if countries do this, they will improve the impact of their programs. Por último, el Dr. Godfrey Oakley, del Center for Spina Bifida Research, compartirá la experiencia mundial de reducir los defectos del tubo neural con la fortificación de harinas con ácido fólico. Spina bifida and anencephaly are two of the most severe and common birth defects, and they both occur very early in pregnancy. What's going to be your brain and your spinal cord is like a flat sheet of cells, and in order to make a so-called neural tube, you have to fold this up, okay? And it sort of starts folding up about where the middle of your back is. And then there's a zippering process, and it zippers up this way, and if that zippering process doesn't work, you get anencephaly, which is fatal in and around the time of birth. When the zippering process doesn't work down toward your bottom, you get spina bifida because the spinal cord doesn't form quite well. How much disability you have depends upon where the zippering process stops. And the least involved children with spina bifida at least have paralysis of bladder and bowel. And of course, the further up the spinal cord you go, the more disability you have, and that leads to kids on crutches and in wheelchairs for most of their life because they've lost the ability
to walk normally. One of the most important public health stories of our time is the discovery that a simple B vitamin folic acid will prevent these two terrible birth defects. The foundation for making this go away is providing women with food that has folic acid that has been added to it, because then we know every woman has enough at the time they become pregnant. In the U.S., for example, if you want to sell a product that's a grain product and it has the word enriched on it, since 1998 you have been required to have folic acid in it. And that has prevented almost all of folic acid preventable spina bifida and anencephaly in the U.S. It is close to a miracle. Among other things, it's so cheap to do, so inexpensive to do. In the United States, it costs 1 penny per person a year to make this birth defect go away. We've just been looking at what it means just for India alone. India has over 100,000 babies born with spina bifida anencephaly that folic acid alone can prevent. And if we were to get women in India with enough folic acid, this birth defect would essentially go away. I look at this, if India can make smallpox go away, if India can make polio go away, India can make folic acid preventable spina bifida go away. When you put folic acid, like in the U.S. in the flour, you make folate deficiency anemia go away. There is a very recent and wonderful paper from China that suggests that at people in China at the lower half of their serum folate levels, taking folic acid will prevent half of first-time strokes. Half of first strokes. An enormous potential additional benefit to fortifying flour. Putting folic acid in flour really is as good as, it's the best thing since sliced bread. There isn't any question about that.